Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 68, un salmo de alabanza de David. Este cántico tiene un tono de confianza y alabanza particular. Recordemos que David probablemente conoce a Jehová mejor que cualquier persona en aquella época. David ha sido escogido para una gran tarea que va a requerir mucha confianza en el Señor. Por esto Dios lo hará pasar por pruebas necesarias para desarrollar su fe y su carácter. David es una sombra, David es un eslabón hermoso en el plan de redención. Al igual que Abraham, David tendrá un hijo especial, un hijo particular. No estamos hablando de Absalom o de Salomón, sino de Jesús, el Nazareno, nacido en la ciudad de David, nacido en Belén de Judá, tal como Dios lo había prometido. Jesús es el heredero del trono de David, pero es más que esto, es el heredero de todo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. David es rey y líder militar durante una época fantástica, conocida como la era dorada del pueblo de Dios. Estamos hablando más o menos 1000 años antes de la llegada de Jesús el Cristo. David debe crecer en su fe, es decir, en su confianza, basado en quién es Dios. Por esto David debe pasar por diversas pruebas para madurar y así guiar a todo el pueblo en la dirección correcta, que es lo que hace a través de este cántico lleno de una teología sana, santa e histórica. Israel lleva por dentro, vamos a decir, es el linaje del Redentor, ¿verdad? Por esto ellos son tan importantes porque el mundo entero necesita a ese Redentor. Por esto vemos en el versículo 1 que empieza: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Interesantemente, hay que interpretar correctamente el versículo 1 cuando dice levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Uno puede pensar que David le está dando órdenes a Dios. No puede ser, no. Más bien David nos va a proponer, digamos a través del pueblo de Israel, un principio bíblico. Es decir, que cuando elevamos el nombre de nuestro Señor, viviendo en obediencia, honrando sus caminos, ¿verdad? Es Él quien se encarga de que los enemigos sean esparcidos. Y esta es la estrategia de batalla de David. Por esto tanta victoria, ¿verdad? Porque David conoce que al Dios ser exaltado en todo el sentido de la vida, ¿verdad? Aquellos quienes rechazan al Señor, quienes rechazan la verdad y el Evangelio, vamos a decir, serán, castigados o serán esparcidos por el mismo Señor. Él es quien se encarga. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿qué le toca al pueblo? ¿Le toca algo al pueblo o el pueblo debe nomás estar pasivo? No, al pueblo le toca creerle a Dios, porque de esta manera Dios obrará, ¿verdad? Recuerden en Éxodo capítulo 17, cuando tenemos un gran ejemplo de esto mismo. Dice así: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano,
Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí tenemos esta batalla que el pueblo de Israel tuvo que combatir muy temprano después de haber salido de Egipto, pero aquí vemos este principio, ¿verdad? Moisés entendía que el Señor era quien guiaba y el Señor era quien los preservaba y quien les daba la victoria frente a los enemigos, porque no son enemigos directos de Israel, son enemigos, ya veremos, literalmente de Dios. Ahora, en la letra, en este salmo, este cántico, nos trae un gran testimonio precioso de Dios y nos revela, como siempre, atributos suyos. Por ejemplo, tenemos en el versículo 2 ilustraciones que creo que echan a andar nuestra imaginación para poder simplemente tener una base de revelación de quién es Dios. Dice, miren, como es lanzado el humo, los lanzarás. Hablando de quién, de los impíos, de los enemigos, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué peso puede tener el humo? Porque dice, como es lanzado el humo, los lanzarás. Bueno, yo digo que el humo no tiene ni siquiera el peso de una pluma. Y así mismo es, los impíos son como el humo, ¿verdad? Cuando uno los compara, por supuesto, con el poder de Dios. Luego dice, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Nuevamente pensamos la cera delante del fuego. Yo pienso es como la mantequilla en un sartén caliente. Pues, ¿qué puede hacer la mantequilla bajo ese tipo de calor? Y Dios nos concede por mano de David el poder tener estas imágenes que presentan realmente al impío, que es enemigo de Israel, pero cuando exaltando a Dios, por supuesto, ¿qué podrían esperar, ¿no? Ahora, cuando digo que los enemigos de Israel son realmente enemigos de Dios, Jesús lo dice claramente en Juan 17, versículo 14, hablando de sus propios discípulos cuando Él está intercediendo por ellos, hablando con su Padre, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Y he ahí que Israel o todos nosotros como creyentes no podemos olvidar que esta tierra, por el momento, es terreno de una guerra espiritual. Sí, David conoce bien la guerra a nivel terrenal, pero no se puede quedar con el concepto ahí nomás, ¿verdad? Ningún creyente se puede mantener en una perspectiva temporal y terrenal, ¿no? Nuestra vida tiene que ir creciendo, desarrollándose en lo que es el discernimiento, porque de esta manera tendremos cuidado de hacer alianzas, vamos a decir, con aquellos que viven bajo el sistema mundano. Y de esta manera, si nosotros hacemos esas alianzas, ¿verdad?, nos haríamos enemigos de Dios. Entonces David, en su cántico, realmente está predicando un tremendo sermón, porque David conoce a Dios. David no quiere que el pueblo se descarrile como ovejas que no tienen un pastor, porque si hay alguien en el mundo que tiene un buen pastor, es Israel, ¿no? Entonces, ahora en el versículo 3 vamos a encontrar el contraste de aquellos más bien que son justos, ¿no? Es decir, aquellos que le pertenecen de manera relacional y pactual al Señor, aquellos que han recibido la justificación por gracia mediante la fe. Y David los menciona, dice, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¡Wow! ¿Qué tal contraste entre aquellos que se derriten como la cera en el fuego, ¿verdad?, y aquellos que más bien se alegrarán? Sin embargo, todos están en la misma tierra. Ojo, dice el versículo 4, cantad a Dios,
Cantad salmos a su nombre. Esto suena como el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Dice, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Bueno, me parece que impresionantes son estas imágenes tan aclaradoras y alentadoras. Vemos que Dios cabalga sobre los cielos, ¿verdad? Me suena a la figura de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, también es un padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Él es aquel que trasciende todo, el gran soberano. Sin embargo, es aquel que envió al unigénito para salvarnos, sí, al hijo mayor de David. Entonces, si observan el resto del Salmo, que me encantaría poderlo pasar paso a paso con ustedes, quiero que simplemente se den cuenta que David es como un teólogo histórico. Se presta de escenas como el santuario, habla de la historia de Israel cuando estuvieron en el Sinaí. Esto quiere decir del pacto que Dios hizo con ellos, que queda grabado en Éxodo 19. Habla del santuario, estamos hablando del tabernáculo que vemos en Éxodo 25 y todo lo que esto significa. Porque, hermanos, no se trata de lo que la Biblia solamente nos dice, sino se trata de lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Tengamos en mente que Dios siempre ha tenido a bien el reconciliarse con los pecadores que lo traicionaron desde el huerto del Edén a través del primer padre Adán. Aquí vemos a David, una figura tan importante por lo que nos aporta en cuanto al Rey de Reyes, su Hijo, el Señor Jesús, ¿verdad? Así que, así como estos hermanos deberían ser alentados por el Rey David a través de un cántico tan lleno de teología que lleva naturalmente una doxología maravillosa, igual nosotros podemos ser alentados a través de este salmo porque conocemos y somos conocidas por el mayor David, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.